8:03. Regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, todavía están extendiendo el término para la mediación con la Autoridad de Energía Eléctrica, y de lo que pude leer, están poniendo aquí la caseta al frente del burro. Le van a pagar primero a los bonistas y van a dejar a los que fueron empleados, los van a dejar último. Sí, desafortunadamente la Junta sigue con esa visión de privilegiar a los bonistas por encima de acreedores que son prioritarios. Esto es un asunto básico de ley de quiebra, Alfonso. Los acreedores en un proceso de quiebra cobran dependiendo de la calidad de su crédito. Y en el sistema de quiebras norteamericano hay créditos, es decir, obligaciones de pago que son prioritarias. Y esas son cuando la ley lo establece o cuando hay un contrato que lo establece, y esto significa que las prioritarias se pagan primero y completo. Luego vienen las aseguradas, que son las que tienen una garantía, como la hipoteca de la casa que uno paga, y que si uno no la paga, pues el banco le ejecuta la casa y se queda con la propiedad hasta el monto del valor de la garantía. Y ahí el deudor en un caso de quiebra paga hasta el monto de esa garantía. Y luego están los no asegurados. Los no asegurados son aquellos que no tienen ni garantía ni están protegidos por alguna prioridad y cobran si sobra, Alfonso. Y eso es bien importante porque eso determina cuál es el pago que tendría que hacer la Autoridad de Energía Eléctrica para poder salir del proceso de quiebra. Y aquí no se trata de los intereses individuales de un deudor que tiene sus problemas económicos y va a hacer su reorganización a base de una ley de quiebra y que al final del camino pues pagará lo que entienda que debe pagar a duras penas, cómodamente, como fuese. Aquí el problema, Alfonso, es que los deudores somos nosotros, somos tú y yo. Y la gente dice, no, es la autoridad. No, somos tú y yo, porque la autoridad con lo único que cuenta para pagar es con lo que nosotros pagamos en la tarifa. Así que si la autoridad se obliga de más con los bonistas, se obliga a pagar cantidades que no corresponde pagar, pues nosotros somos los que vamos a cargar con ese muerto. Y eso es lo que la gente tiene que entender. El asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica no es algo ajeno, nos compete a todos y todas. Entonces la Junta, que tiene esta visión neoliberal, que ya la hemos visto ejecutada en el asunto del plan de ajuste de la deuda de Cofina y del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, prefiere, como ellos tienen esos intereses tan ligados al capital financiero norteamericano, prefiere a los bonistas que son en realidad bonistas no asegurados, es decir, que tienen la peor categoría de crédito, sobre los acreedores prioritarios que son, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, las operaciones de la autoridad, es decir, todos los gastos operacionales y el sistema de retiro. Y eso es un sistema que se ideó para que se pudiera proteger que como se trata de un servicio esencial, la autoridad tuviera suficientes recursos para dar el servicio que corresponde y lo que sobre es para los bonistas. Por eso los bonistas compraron aquí a un alto riesgo especulativo, porque según el esquema del Trust Agreement, que es el documento que reglamenta esta prioridad, una vez se cubran los gastos operacionales de la autoridad y las aportaciones y gastos del sistema de retiro, entonces que los bonistas cobran. Cuando se radicó la quiebra, allá para julio del 2017, la de la autoridad, había en la cuenta que le corresponde a los bonistas $8 millones. Así que esa es la única garantía que tienen los bonistas, solamente $8 millones. Y entonces la Junta sabe eso. David Skill hace 2 semanas hizo una entrevista donde explicó todo esto que yo te estoy explicando. O sea, fíjate en la inmoralidad, Alfonso. Ellos saben en detalle y su postura es lo que yo te estoy diciendo, que los bonistas están últimos en la fila y deben cobrar como tales, como últimos en la fila, que primero hay que cubrir las cosas esenciales. Y a pesar de eso, ellos se han pasado desde mayo negociando en un proceso de mediación
en donde con quien único han hablado, Alfonso, es con los acreedores de bono. Y esto voy a explicarlo porque es importante. El proceso de mediación es confidencial. Y la UTIER y el sistema de retiro, que son estos acreedores prioritarios, entre otros más, ¿verdad? Porque están los Fuel Line Lenders, los que le prestaron dinero a la autoridad para comprar combustible, están ahí. Y todos los suplidores y toda la gente que haya estado apoyando las operaciones de la autoridad puede alegar esa categoría de la deuda. Pues a pesar de que hay esos acreedores prioritarios, la Junta desde mayo ha estado negociando solamente con los bonistas. A pesar de que esto es confidencial, como la Junta lo ha dicho en sus mociones para extender el término, porque apenas acaban de extender el término una tercera vez, que empieza hoy 1 de agosto hasta el 15 de agosto, y si los mediadores entienden que hace falta algo más, podría ser hasta el 9 de septiembre que se extienda la mediación. Pues dentro de ese proceso de mediación, la Junta no ha mirado para ninguno otro de los acreedores. Entonces van y le dicen a la jueza que se han reunido con los diferentes participantes de la mediación, y eso es falso. Entonces tuvimos que salir en una moción, ya hemos hecho 2 mociones similares, a oponernos a la extensión, porque a pesar de que la jueza ha ordenado que se reúna con todas las partes, con el sistema de retiro y con la UTIER no se ha reunido. Y a nosotros nos parece que esto es toda una pérdida de tiempo, porque hay unos litigios que hay que ver para que se pueda establecer finalmente quiénes son los prioritarios y quiénes son los no asegurados, para que finalmente haya unas reglas claras. Lo que tiene que ocurrir, ¿verdad?, para que se respete realmente la calidad de estos créditos, es que la jueza resuelva que efectivamente los que están protegidos por el Trust Agreement, las operaciones del sistema de retiro, cobran primero con los bonistas. Esto no es tirarle piedras a la luna, Alfonso. En el caso de la Autoridad de Carreteras ya hubo una determinación de la jueza similar, porque hay unos documentos de Trust Agreement iguales a los de la Autoridad de Energía Eléctrica, y la jueza resolvió que lo único que tienen derecho los bonistas es a lo que sobra después de cubrir esas operaciones. Así que todo está claramente establecido para que la Junta llegue a un acuerdo primero con las operaciones de la autoridad y el sistema de retiro, y luego lo que sobre se lo dé a los bonistas. Pero entonces, como te dije y como mencionaste al principio, están poniendo la carreta al frente de los bueyes, porque se han ido a negociar con los acreedores de menor categoría. Y esto, Alfonso, es bien peligroso, porque entonces descaradamente la Junta dice en la moción que radicaron para pedir la extensión que lo que negocien con los bonistas va a afectar lo que puedan negociar con los otros acreedores prioritarios. Y yo seguro, claro, porque esto es un todo. Hay un flujo de efectivo que se establece a base de la tarifa que tú y yo y todos los demás radioescuchas pagan. Así que ellos están entonces comprometiendo los ingresos, los flujos de efectivo con la autoridad, con los bonistas, cuando los bonistas no tienen ese derecho. Entonces, cuando negocie con los bonistas, se van a virar para atrás y van a decir: ah, mira, esto es lo que me sobró, te chavaste, te tengo que bajar la pensión, te chavaste, te tengo que eliminar el sistema de retiro de beneficio definido, te chavaste, te tengo que reducir los salarios y todos los derechos adquiridos de los obreros de los convenios colectivos. Eso es lo que está pasando, Alfonso, una cosa inaudita, porque va en contra de las propias determinaciones de la jueza y va en contra de lo que la propia Junta sabe. Esto lo sabe David Skill, lo ha dicho. Hay una demanda que la Junta radicó con estas mismas alegaciones. Por ende, esto no es un misterio ni una cosa que se está inventando la UTIER, ni el sistema de retiro, ni Rolando Emanueli. Entonces, esa inmoralidad, Alfonso, lo que va a ocasionar es que la tarifa se eleve desproporcionadamente, porque como quiera tienes que cubrir las obligaciones del sistema de retiro y las obligaciones operacionales. ¿Cómo la autoridad va a desganchar? ¿Cómo la autoridad va a mantener el sistema, ¿verdad?, de las plantas eléctricas? ¿Cómo va a mantener el sistema de transmisión y distribución? Bueno, con lo que se paga de la tarifa. ¿Cómo van a poder operar con Luma?
¿Cómo le van a poder pagar a Luma los 115 millones este año del contrato suplementario? ¿Cómo van a poder lograr ahorros si llegan a unos acuerdos con los bonistas que van a implicar aumentos en la tarifa? Eso es totalmente inaudito y me parece que es insostenible dentro de este proceso. Es desafortunado que el gobierno esté apoyando esta forma de ver el problema por parte de la Junta de Control Fiscal. Y ahora que estamos sufriendo estos aumentos tan dramáticos, Alfonso, lo peor está por venir, porque no sabemos con qué va a venir la Junta en términos de un acuerdo con los bonistas, que tú y yo y todos los demás escuchan, eso es lo importante. Tenemos que entender que los paganos aquí, los deudores, no es la autoridad, una entelequia separada de mí que opera por allá en San Juan, no. Somos tú y yo en este proceso de pagar la factura. Y los bonistas quieren que se aumente la tarifa. Y si hay un acuerdo, es que la Junta está de acuerdo que se aumente la tarifa. Y esto es insostenible para el país, no solamente por lo que nos cuesta, sino también porque va a hacer que las operaciones económicas aquí en Puerto Rico sean mucho más caras y menos sustentables, y va a ocasionar que muchos negocios cierren y va a generar desempleo, y eso eventualmente va a ocasionar que fracase el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, porque cuando ocurren esos procesos que estamos, si no estamos ya, estamos entrando en una recesión adicional, porque sabes que llevamos en una depresión desde el 2005, así que cada vez que Estados Unidos entra en estos ciclos, a nosotros nos pasa el camión por encima. Y si le sumas entonces un aumento a la tarifa, pues va a ser mucho peor, porque por otro lado, Alfonso, hay unos procesos que se están dando por estos mismos problemas, y es que la gente se está desconectando de la red. Menos consumidores significa menos ingresos para la autoridad. Las grandes empresas se están desconectando y creando sus propios sistemas de energía. Así que estamos en un proceso de disminución de la demanda de la autoridad, y donde la Junta está procurando que haya un aumento en los costos operacionales mediante un pago a los bonistas que podría ser exagerado, y que eso va a ocasionar la debacle de la autoridad y por ende, eventualmente, como lo dijo ya AIEFA y lo dijo London Economics International, que es una firma de consultoría global, dijeron que esto iba a llevar a la Autoridad de Energía Eléctrica, y esto dijeron en el contexto del RSA, ¿verdad? Porque no sabemos con qué van a salir ahora. En el contexto del RSA, un aumento de la tarifa no solamente perjudica a la economía y el pueblo, perjudica la viabilidad de la autoridad, porque baja el consumo, porque todo el mundo toma sus medidas, no se prende el aire todo el tiempo, se compran placas solares, etcétera. Y esa baja en el consumo ocasiona que la autoridad tenga menos ingresos y por ende menos dinero para pagar. Y antes de terminar esta exposición, ¿verdad?, que es larga pero importante, Luma tiene un contrato suplementario, que es el contrato suplementario que se inventaron cuando la Junta se dio cuenta que el proceso del plan de ajuste de la deuda iba a tardar tanto que no era posible comenzar el contrato de 15 años con Luma hasta que no se terminara el proceso de reestructuración. Es decir, hubo una etapa inicial para Luma aprender qué es lo que pasa con el sistema eléctrico. Se supone que entraba el contrato de 15 años, pero como el contrato decía que tenía que ser después de la reestructuración y eso no se había dado, la Junta se inventa un contrato nuevo, que es el suplementario. Pues ese contrato es de 18 meses. Vence el 30 de noviembre, Alfonso. Esa es la oportunidad única que tiene el gobernador de declarar nulo el contrato. Y se acabó y salir de Luma. Porque en ese proceso del contrato suplementario hay una oportunidad, hay una ventana legal, una ventana jurídica. Tú sabes que el gobernador se ha pasado diciendo por ahí que eso está escrito en piedra y que él tiene el deber constitucional y que no se pueden menoscabar los contratos. Cosas que nunca han funcionado cuando es la posición del gobierno menoscabar los contratos de los pensionados, menoscabar los contratos de los obreros, ¿verdad?, de los convenios colectivos. Es para ese tipo de contratos la Constitución no importa, pero ahora importa para el gobernador, importa eso, que no tiene razón en términos jurídicos, para proteger el contrato de Luma. Pero mira, ahora tienes el 30 de noviembre. Entonces, hay otra cosa bien importante.
Luma se reservó el derecho de salirse del contrato si no le gusta el plan de ajuste de la deuda. Si el plan de ajuste de la deuda requiere la inversión de recursos económicos que van a limitar la capacidad de Luma de enriquecerse o limitar la capacidad de Luma de operar ese contrato, Luma podría coger sus cosas e irse del país y dejar el contrato, porque lo dice el contrato también. Así que fíjate todas las cosas que están relacionadas a este proceso de mediación, que desafortunadamente, ¿verdad? Se le presta poca atención y hay poco debate sobre este tema, pero aquí nos estamos jugando el futuro económico del país. Yo lo estoy escuchando con detenimiento y me pregunto, ¿el Estado de Derecho no le aplica a la Junta de Control Fiscal? O sea, para ellos hay otro Estado de Derecho paralelo. Sí, desafortunadamente, Alfonso, hay otro Estado de Derecho paralelo y desafortunadamente la jueza le ha comprado todas sus teorías. Lo último que hicieron fue, en el plan de ajuste de la deuda, con un papelito, desplazar decenas de leyes de Puerto Rico e inclusive no solamente desplazar, sino enmendar sistemas de retiro. O sea, la Junta legisló con el plan de ajuste y la jueza confirmó eso, el circuito confirmó y todavía está la situación de que ese caso se puede apelar. Si se fuera a apelar te avisaría para que lo puedas tomar en cuenta. Pero ese Estado de Derecho paralelo, ¿es la ley promesa? O sea, ¿la ley promesa abre esa puerta o esto aquí a discreción de la jueza? No, fíjate, lo que está detrás de todo esto son los casos insulares, Alfonso. Los casos insulares permiten que los tribunales interpreten, y por ende la Junta, ¿verdad? Interpreten la ley o la jurisprudencia de manera especial para Puerto Rico. Cuando hay una doctrina de campo ocupado, de preemption federal, que es decir, cuando una ley federal va por encima de una ley estatal, el Supremo estableció, y eso es una doctrina bien sentada, porque eso es un elemento esencial del federalismo, qué requisitos tiene que cumplir una ley federal para que desplace una ley estatal. Pues eso resulta que no aplica en Puerto Rico. Aquí es otra historia. Y eso lo que lo permite, no de manera articulada, no está expreso, Alfonso, es que se dan la libertad de interpretar doctrinas constitucionales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de manera especial para Puerto Rico. Esa es la posición clásica esta de Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, y eso permite el tratamiento diferenciado de los puertorriqueños por el mero hecho de vivir en Puerto Rico, y eso se validó ahora en Baello. Así que estamos en una situación donde aún el texto de la ley puede tener precedentes del Tribunal Supremo Federal y ellos lo interpretan de manera especial para Puerto Rico. O sea que son los casos insulares, la piedra angular para estas decisiones. Sí, por eso es que se ha insistido tanto, ¿verdad? Y por lo menos nosotros, ¿verdad? En la oficina hemos insistido tanto en la importancia de que esos casos se revoquen, porque le permiten el ejercicio más arbitrario. O sea, nosotros vivimos un sistema colonial, eso no hay ninguna duda, pero los casos insulares le dan una mayor latitud al poder colonial para hacer lo que le dé la gana por encima del Estado de Derecho, como tú muy bien lo has descrito. Wow, la verdad que esto está... Y bueno, siguiendo con el tema, pero por otro lado, Bad Bunny habló de Luma y fue bastante contundente, habló también de la clase política, invitó a los jóvenes a limpiar las playas y en efecto, ayer yo he visto ya 3 reportajes en 3 playas diferentes donde la gente le tomó la palabra al conejo malo y fueron a limpiar las playas. Pudiera ser el conejo un agente catalítico para que haya aún más consenso que Luma tiene que salir. Mira, yo creo que lo que dijo el conejo malo es bien importante porque propaga de una manera intensa y extensa el mensaje de los atropellos que el sistema colonial está ocasionando en Puerto Rico y que la clase política es cómplice de esos atropellos. Reflejó por la reacción del público una empatía, ¿verdad? De los jóvenes que estaban, jóvenes y no tan jóvenes, porque había de todas las edades, ¿verdad? Pero reflejó una empatía considerable en el público
esto de que hayan hecho 13 lugares, ¿verdad? Han puesto 13 lugares con pantallas para promover el concierto y que lo hayan transmitido por televisión, pues tuvo un impacto. Yo he visto unos números, no sé cuál es la fuente, pero de más de 2 millones de personas que pudieron haber estado viendo el concierto aquí en Puerto Rico. Y no hay, salvo los fotutos, ¿verdad? Que tú los conoces de las redes, los defensores a ultranza, muchos de ellos pagos del Partido Nuevo Progresista, pues el consenso es que Luma es un desastre y que Luma debe irse. Del dicho al hecho va un trecho, ¿verdad, Alfonso? Y las expresiones de Bad Bunny se agradecen por la contundencia y se agradecen por la claridad. Él está bien claro en todo esto. Ahora, hay que articular esas acciones, ¿verdad? Y me parece que la juventud de Puerto Rico, que en promedio votó en las pasadas elecciones como un 30%, 30, 40%, no más de 40%, en términos de los diferentes estamentos de edad, pues tiene que organizarse y no solamente en la calle, sino también en el foro electoral, porque estas elecciones yo creo que van a ser determinantes, lo hemos hablado antes. Y me parece que esas expresiones fueron un excelente barómetro de que en realidad la mayoría del pueblo está en contra de Luma y que Luma es un factor bien importante en la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Yo quiero ver de estas expresiones no solamente el seguimiento y la resonancia que esto tiene, sino quiero ver la organización. Y creo que de aquí van a salir varios grupos y varias organizaciones que van a gestionar acciones más concretas para que Luma se vaya lo antes posible. Y si no se va antes del 2024, Alfonso, cualquier grupo, conjunto, junte demoníaco o partido que advenga el poder ejecutivo en el año 2024 tiene que declarar nulo este contrato, porque la percepción electoral o la fuerza electoral está claramente detrás de la cancelación o anulación de ese contrato. Así que es una fuerza con un potencial enorme. Lo que falta es poner en vigor cada una de sus manifestaciones. Usted me habló anteriormente de que se había hecho una enmienda al contrato de Luma y que en efecto ahora es noviembre. Sí, no entendí bien, pero quería regresar a ese tema para aclararlo, por favor. 30 de noviembre es la fecha en que vence el contrato suplementario entre la P3, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, y Luma, porque se estimaba que al 30 de noviembre ya se iba a haber terminado el proceso de reestructuración. Sin embargo, este trámite puede ser prorrogado, Alfonso. Se puede hacer un relevo de esa cláusula por acuerdo entre las partes. Pero lo traigo porque es un ejemplo de cómo el gobernador está mintiéndole al país, diciendo que el contrato hay que ejecutarlo y que él no tiene otra alternativa, porque apenas en unos meses las partes pueden decidir no continuar con el contrato de Luma. Y también lo traigo porque es todo lo que está en juego en este proceso de reestructuración, porque Luma podría decir, ¿sabes qué? Ese plan de ajuste de deuda me deja a mí en el hueso, no me da para cubrir mis necesidades, los $600,000 de todos mis vicepresidentes, el 1.2 millones de Stensby, no me da tampoco para tener el pago de las casas, de los colegios, de las fiestas, de toda la francachela que ellos tienen ahí en Luma, pues yo me voy. Y eso lo dice el contrato. O sea, ellos podrían rechazar el contrato porque no están satisfechos con el plan de ajuste de la deuda y por ende el que la Junta negocie un acuerdo donde se le pague más a los bonistas de lo que le corresponde, no solamente va a afectar a todo el país, sino que le puede salir el tiro por la culata. Porque entonces Luma puede decir, no me da, lo que sobra después de pagar a los bonistas no me da, así que yo me voy. Y eso podría ser un daño colateral de un acuerdo que sea malo para el pueblo de Puerto Rico de parte de la Junta. A todo esto, que no ocurriera un evento meteorológico en septiembre, bueno, ahora en agosto, septiembre, y que Luma decidiera después de eso, pues el contrato le permite a ellos decir, mira, yo no voy a bregar con esto, me voy. Sí, no hemos hablado de eso, claro, porque eso siempre está ahí, ¿verdad? Como una sombra, y que sería terrible para el país, y que sí, efectivamente, Luma tiene una cláusula de salida por fenómenos meteorológicos de huracanes.
sin duda. Eso lo mencionamos desde el comienzo para demostrar lo leonino que era este contrato, cómo Luma tenía todas las potestades y tenía muy pocas obligaciones. O sea, y eso para recalcar eso, ellos pudieran, tipo, nadie está pidiendo que ocurra ni desea que ocurra, pero si nos puede caer un huracán encima como nos cayó María, y Luma al salir del huracán decir, mira, esto está muy difícil, nosotros nos vamos. Eso lo pueden hacer. Hay unos requisitos en el contrato, Alfonso, no es como que al otro día, pero sí podrían irse a mitad del proceso de reestructuración. Mira, Alfonso, ¿cuántos años llevamos de María? Más de 5 años. Todavía el sistema eléctrico está destartalado. Así que en un proceso de un segundo huracán que va a ir encima de los daños originales de María, pues Luma no va a poder poner a funcionar el sistema en mucho tiempo porque no tiene la capacidad técnica, el conocimiento ni la mano de obra. Entonces ahí es que se activan estas cláusulas donde ellos podrían, nada, arrancarla a tratar de reconstruir, pero darse cuenta de que no tienen la capacidad y entonces escogen irse. Y eso pues resultaría en quedarnos a mitad de camino de una gran emergencia sin un operador responsable por la reestructuración del sistema eléctrico después del huracán. El hecho de que haya un rechazo a Luma y que se evidenció, claro, en uno de los procesos de Batory, eso también es otra excusa para Luma irse. Luma pudiera argumentar, no nos quieren y nos vamos. Bueno, yo creo que Luma brega a base del dinero, ¿verdad? Y a ellos no le importa la simpatía del pueblo de Puerto Rico, a ellos no le importa el sufrimiento del pueblo de Puerto Rico, ellos no responden a la presión política que antes la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando no estaba respondiendo adecuadamente, había una presión política de los alcaldes, de los legisladores, del Ejecutivo. A ellos no les importa eso. Y en ese sentido no veo una reacción de Luma porque estén mal percibidos por el pueblo de Puerto Rico. Yo lo que vería sería una campaña publicitaria mucho mayor de parte de Luma que pueda hacer que gasten más dinero de lo presupuestado para esos aspectos. Bueno, la verdad que esto es... Pero más. Licenciado, muchísimas gracias. Es que estoy aquí todavía agarrándome la quijada, porque la verdad que esto, y todavía el gobernador insiste en defenderlo, y sobre todo, ahora es que está fiscalizando a Luma. Sí. Quien único se cree eso es él y los fotutos. Sí, porque cuando lo vi, yo dije, pero ¿cómo es posible que él diga que está nada más lejos de la verdad? Licenciado, muchísimas gracias, que tenga un bonito día. Igual para ti, Alfonso, buen día.